Señor, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de estar en tu presencia. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es nuestro bastón. Tu palabra, Señor, es la luz en nuestras vidas. Padre, ahorita en estos momentos estaremos compartiendo tu palabra, Señor. Padre, tu palabra no es filosofía, tu palabra no es psicología, tu palabra no es, Padre amado, motivacional, tu palabra es vida, Señor. Permito, Dios, que esa vida que hay en tu palabra pueda entrar en la vida de cada persona, Señor, que pueda escuchar, Padre amado, esta palabra que va a ser transmitida, Señor. Padre, gracias porque nos has tenido por dignos para hacernos portadores de tu palabra, Señor. No por nuestros méritos, sino por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Padre, gracias porque en esta mañana te has dignado, Padre amado, a hablar a través de un pecador, Señor. Gracias porque esta mañana te has dignado a hablar a través de un hombre tan limitado, de un hombre tan incapacitado como lo soy, Señor. Pero yo sé que tu palabra no solamente va a bendecir a los oyentes, Señor, sino que también va a bendecir al portador de la palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio esta mañana a una serie, ¿verdad? Estaremos tomando como libro base la primera epístola de Juan, es decir, la primera carta de Juan. Vamos a tratar de estudiar algunos textos o algunos versículos que encontramos en esta preciosa epístola. La epístola de Juan fue escrita por una necesidad muy importante. Ya la iglesia primitiva había sido fundada, ya la iglesia primitiva inclusive ya había pasado varias persecuciones, varias pruebas, y para el momento en que Juan nos está escribiendo esta epístola, no había cesado la persecución, pero sí ya había disminuido un poco, ya no había tanto una persecución directa de parte del Imperio Romano o de parte de aquellos que no simpatizaban con el Evangelio. Ya no había una persecución directa, sino que podemos decir que lo que hubo fue un cambio de planes. Podemos decir que ya, en vez de tratar de destruir lo que era el cristianismo para su época, ya más bien el plan era tratar de infiltrar el cristianismo. Ya era más bien tratar de penetrar algunas enseñanzas que sencillamente distorsionaran o sencillamente confundieran a aquellos que todavía profesaban la fe cristiana. El apóstol Juan, para el momento que él escribió esta epístola, había un grupo de pensadores en aquella época ya conocido como los gnósticos. Aquellos gnósticos eran unos hombres, la palabra gnosis significa conocimiento, es decir, que aquellos hombres se jactaban mucho de tener algunos conocimientos, ¿verdad? Conocimientos filosóficos, inclusive conocimientos psicológicos, pero estos hombres buscaban la manera de penetrar esos pensamientos dentro de la iglesia, lo cual en un primer momento podemos decir, o según lo que vamos a leer más adelante, ciertamente en alguna área de la iglesia lograron tener éxito, porque ciertamente podemos ver la iglesia primitiva manejándose en tres aspectos. Podemos ver el primer aspecto de la iglesia primitiva era el tiempo de su fundación, en donde podemos ver un gran despliegue de milagros, un gran despliegue
de una evangelización que realmente parecía algo inmediato. Podemos ver el caso de Felipe en Hechos capítulo 8, podemos ver el ejemplo de los apóstoles en Hechos capítulo 6, en donde sencillamente al hablarle a una persona de Cristo, aquella persona rápidamente se convertía o rápidamente aceptaba a Cristo como Señor. Pero vemos la segunda parte o la segunda transición de la iglesia primitiva, que empieza a partir del Hechos capítulo 15, en donde ha menguado bastante los milagros. De hecho, casi de Hechos 15 en adelante ya apenas se pueden identificar como uno o dos milagros nada más. Ya ha bajado mucho, sino que más bien esa segunda parte lo vemos ya una parte de consolidar. Pero a través de qué se debía consolidar la iglesia primitiva. No era a través de los milagros. La iglesia primitiva, los milagros sirvieron para dar inicio a la iglesia primitiva, pero la consolidación tenía que venir a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de lo que el Espíritu Santo transmitía a la vida de los apóstoles, y ellos a su vez transmitían a los seguidores, a los discípulos, ¿verdad? Entonces podemos ver que la segunda etapa de la iglesia primitiva era la parte de consolidar. La consolidación venía o se realizaba a través de la palabra. Pero vemos la última parte de la iglesia primitiva. Vemos la parte en donde habría que resistir. Entonces la tercera parte sería la resistencia contra otros tipos de pensamientos. Ya podemos ver a partir de Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 27, podemos ver cómo ya vemos una iglesia primitiva no haciendo tantos milagros, ya gracias a Dios consolidada por la palabra, pero recibiendo ataques de todas partes y de todos lados, pero a través de pensamientos. Es decir, podemos ver que la iglesia entonces tuvo que emprender una lucha contra toda clase de pensamientos que salían del mundo. Habían personas que se iban convirtiendo al cristianismo, pero también venían influenciadas por aquellos pensamientos que ya tenían pues desde antes de conocer a Cristo. Y todo ese juego de pensamiento empezaron a hacer muchas luchas, pues empezaron a producir muchas luchas dentro de la iglesia. Y para el tiempo que Juan está escribiendo esta epístola, la primera carta de Juan, ya la lucha no es tanto física, ya la persecución que tenía la iglesia no era tanto físico, ya no era tanto buscar para matar cristianos, ya no era tanto buscar para perseguir cristianos, sino que más bien era buscar la forma de confundir a los cristianos, sino que era más bien buscar la forma en que los cristianos no tuviesen seguridad de su salvación. Entonces vamos a resumir un poco que la epístola del apóstol Juan, podemos decirle, si habría que englobar toda la epístola, si habría una forma, si tuviésemos una forma para sintetizar toda esta epístola en una sola frase o en una frase que es lo que más resalta en toda esta epístola, podríamos decir que la epístola de Juan, realmente un título que se le puede dar o que se le puede denominar, podríamos decir que se llamaría la seguridad del cristiano o la seguridad del verdadero creyente. Es decir, es una epístola que va a ayudar a que como cristiano podamos tener seguridad, mi hermano. Escuche la palabra es seguridad. Hoy en día muchas personas que están en el evangelio, que se congregan cada domingo, muchas personas que inclusive tienen un ministerio en sus manos, pero muchos de ellos o alguna parte del mundo cristiano hoy en día carece de la seguridad del cristiano, carece de esa seguridad. Hoy en día hay mucha inseguridad en las iglesias. Hay personas que realmente
no sabe todavía en lo que está metido, no conoce a profundidad en lo que está metido. Y al decir esto, no estoy haciendo referencia a una persona que tenga 4 meses, 3 meses de haber conocido a Cristo. Estoy hablando de personas que tienen 20, 30 años en la iglesia, pero no hay todavía esa seguridad. La palabra seguridad no es solamente el hecho de estar seguro en algo, sino que es el hecho de estar seguro y firme. Ve, entonces asociamos mucho la palabra seguridad con firmeza. Firmeza, es decir, el cristiano debe tener una firmeza que llevaba en los tiempos de la iglesia primitiva, que muchos cristianos aceptaban morir por el nombre de Jesucristo. Ellos aceptaban morir por el nombre de Jesucristo porque ellos tenían seguridad de su vida cristiana. Ellos tenían firmeza en su vida cristiana. Es decir, ellos no morían por una aventura. Ellos no morían por algo incierto. De hecho, dudo mucho que haya algún cristiano de la iglesia o del tiempo de la iglesia primitiva que haya entregado su vida por Cristo confundido. Es decir, no debería existir eso de un cristiano confundido. Y hoy en día, lastimosamente, podemos escuchar a veces esta palabra, muchas veces en las conserjerías o muchas veces en algunos comentarios, ¿verdad?, que podemos escuchar de muchos cristianos. A veces escuchamos cristianos diciendo que están confundidos, y la pregunta sería, ¿confundido de qué? ¿Confundido con quién? Es decir, no debemos llegar a ese nivel de seguridad, y por esa razón y por ese motivo, y guiado bajo el Espíritu Santo, estaremos estudiando la epístola de Juan, la primera epístola del apóstol Juan. Yo voy a dar inicio en Juan capítulo 1, el versículo 1, y estaremos indagando, ¿verdad?, según el tiempo nos los permita, cada uno de algunos versículos importantes que hay en esta hermosa epístola. Juan 1, versículo 1 nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Me llama profundamente la atención que Juan no inicia esta epístola con un saludo. No lo inicia con un saludo como aquella epístola, ¿verdad?, que nos tiene acostumbrado el apóstol Pablo. No lo inicia ni siquiera saludando a los santos. No lo inicia llevando una palabra de ánimo, sino que Juan inicia la epístola realmente dando la prueba fehaciente, es decir, dando la prueba concreta de con quién nosotros estamos involucrados, y para esa muestra el apóstol Juan toma su propia vida. Es decir, él hace referencia a lo que era desde el principio. Él dice: lo que hemos oído. ¿De quién hemos oído? De Jesucristo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Él aquí está haciendo la referencia de cómo él y los demás apóstoles tuvieron ese privilegio de poder ver a Jesucristo con sus propios ojos. Es decir, no era una monotonía, no era una fantasía, no era una ilusión. El apóstol Juan nos está aquí tratando de enseñar que Jesucristo era algo verdadero, era algo real. Y él decía: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Es decir, no solamente ver, sino que también se contempló. La palabra contemplar significa observar continuamente. Es decir, era algo que constantemente ellos tenían durante el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra. Y decía: y palparon nuestras manos. Es decir, ellos mismos. Recuerden que el apóstol Juan era uno de los que se le conocía también como el discípulo amado, ¿verdad? Y la escritura nos dice que en la noche en que Jesús iba a ser entregado, el apóstol Juan estaba recostado
¿verdad?, sobre Jesucristo. Es decir, Juan no está hablando de algo abstracto, él no está hablando de algo fantasioso. Hermano, Cristo es real. Jesucristo es real. Él es una persona. Él no es un sentimiento. Él no es una pasión. Él no es, digamos lo que algo fantasioso. El Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros estamos sirviendo hoy en día es algo real, y es necesario que como cristiano, es necesario que como creyente podamos afianzar nuestra fe. La fe en Cristo Jesús no es la fe en algo que no vemos, es la fe en algo que sabemos que está allí. El Señor está en medio nuestro, el Señor vive en nuestro corazón, Él es algo real, Cristo es real. Entonces Juan nos dice tocante al verbo de vida, y aquí también se refiere a Cristo, ¿verdad?, al logos, a la palabra de vida. Hoy en día muchas personas dicen, pero ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde está Jesucristo? No lo puedo ver, ¿cómo lo conozco más? Hermano, Él está allí, Él está cerca de ti Él está en la palabra, Él está en la palabra. Ahí esa Biblia que de repente por flojera muchos cristianos no han querido abrir, esa Biblia que de repente porque sencillamente en tu congregación, en tu iglesia no se le da el valor que debe tener, sencillamente no estás interesado en leerla, sino que simplemente te conformas con ir cada domingo a una iglesia y simplemente escuchar lo que dice el pastor, simplemente escuchar los cuentos, simplemente escuchar la alabanza, simplemente aplaudir y bueno, y sigues en tu vida natural. Pues yo quiero decir que la vida cristiana es más profunda que eso. La vida cristiana va mucho más lejos que eso. Hay una palabra de Dios que la misma palabra de Dios, valga la redundancia, nos manda a sumergirnos en ella. Nos manda a sumergirnos en ella. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y en una de las oraciones que el apóstol Pablo hacía por la iglesia de Efesios, él decía, para que seáis llenos del conocimiento. Hermano, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Si como cristiano quieres tener seguridad de tu salvación, quieres tener seguridad de la vida en que estás caminando, quieres tener seguridad de lo que es tu nueva vida, necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas meterte en la palabra de Dios. No te conformes con solamente ir cada domingo a la iglesia. No te conformes, no te sacies con un culto un domingo. Es muy poquito para llenar el alma de un hombre por Dios. Un servicio un martes, un estudio bíblico el día jueves. Eso es muy poquito. La palabra de Dios es para meditarla. La palabra de Dios es para alimentarte de ella todos los días. La palabra de Dios debe ser tu vida, por eso se llama palabra de vida. Donde Él entra, Él produce vida. En donde Él entra, Él produce crecimiento, Él produce frutos. No debemos menospreciar la palabra de Dios, porque si menospreciamos la palabra de Dios, también estamos menospreciando al dador de la vida, que es Jesucristo. El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Una de las primeras cosas a la cual va a llevar la seguridad como cristiano, hermano, no es el saber que tenemos las bendiciones de Dios. Hoy lastimosamente hay muchas congregaciones, ¿verdad?, que parecieran estar trabajando como en el tiempo de los gnósticos. ¿Cuál era el trabajo fundamental de los gnósticos? Aquellos hombres que se interponían a la enseñanza de los apóstoles. Era sencillamente tratar de desviar a las personas del verdadero objetivo que tenía Dios en su palabra. Hoy en día puedo ver con mucha tristeza cuando en una iglesia se está predicando el evangelio de la prosperidad, por lo menos así se le conoce hoy en día, cuando en realidad ni es evangelio ni tampoco no es prosperidad, porque cuando se predica este mal llamado evangelio
evangelio de la prosperidad, mi hermano, lastimosamente el único que prospera es el pastor. El único que prospera es aquel hombre que ha desviado la escritura y él sencillamente se está enriqueciendo. Cuando se trata de conducir a la vida del creyente a simplemente lo material, hermano, estamos desviando a ese creyente del verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino del creyente? ¿Cuál es la primera seguridad que debemos tener nosotros como creyentes? La primera seguridad que debemos tener es saber que tenemos la vida eterna, es saber que tenemos la vida eterna. Mi hermano Juan ha sido muy enfático con esta enseñanza de que el cristiano debe saber que su vida cristiana, o lo que definimos vida cristiana, está fundamentada en la vida eterna. Hermano, si no tienes vida eterna, de nada te sirve también tener las bendiciones de Dios. Si no tienes vida eterna, de nada te sirve ser prosperado en esta tierra. Si no tienes vida eterna, de nada te sirve sufrir penalidades, sufrir situaciones en esta tierra como cristiano, pero no siendo cristiano. Porque veamos lo que dice el apóstol Juan, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 2. Miren lo que dice cuando Jesús ora por los discípulos, ¿verdad? Nos dice en Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ese es el fundamento del cristiano. La base de ser cristiano no es cambiar simplemente de vida. Hoy en día hay un concepto equivocado de lo que es predicar el evangelio. Por tomar un ejemplo, hay personas que llegan y le dicen a otra persona: mira, acepta a Cristo, y te aseguro que tu matrimonio se va a arreglar. Hermano, esto es una media verdad. Un ejemplo, también hay personas que le dicen a otro: mira, ven a la iglesia, acepta a Cristo y tú vas a ver que todo te va a ir bien. Hermano, también esa es una media verdad. Hay personas que le dicen a otro: mira, ven a Cristo y tú vas a poder dejar las drogas. Hermano, también eso es una media verdad. Hay personas que también dicen: mira, ven a Cristo y yo no sé, vas a cumplir tus sueños. Eso también es una media verdad. ¿Por qué media verdad? Porque sencillamente el objetivo de ser cristiano no es arreglar algo de tu vida. Cristo no viene a arreglar algo de tu vida. Cristo viene a salvar tu vida. Es decir, salvación significa Cristo viene a darte un boleto para la eternidad en primer lugar. Hermano, yo he conocido personas que no eran creyentes. Yo he conocido hombres que no eran cristianos, pero de repente el Señor tocó sus vidas, se hicieron cristianos, pero su matrimonio nunca se arregló. Nunca se arregló. Y de repente usted puede decir: bueno, pero pastor, ¿por qué pasó eso? Porque sencillamente es así. Hay consecuencias de nuestra vida pasada, hay consecuencias de nuestra vida pecaminosa que no necesariamente el Señor las va a arreglar. Hay padres, yo he conocido hombres, ¿verdad?, que de repente, por pasar la vida, por caer en el mundo del alcoholismo, por caer en el mundo de las drogas, estos hombres han conocido a Dios, han salvado su alma, pero sus hijos no lo quieren ver. Sus hijos sencillamente los odian todavía. Su esposa ya no quiere saber nada de él, inclusive ya su esposa también hizo su vida con otro hombre. Entonces, ¿qué significa esto?
Cristo no viene primordialmente para arreglar nuestra vida. Él viene primordialmente para que tengamos vida eterna. La seguridad del cristiano empieza cuando el cristiano sabe a dónde va después de la muerte. La seguridad del cristiano empieza cuando el cristiano sabe dónde va a pasar su eternidad. Recuerden que Cristo no vino a rescatarnos de la vida presente. Obviamente, cuando aceptamos a Cristo, después de tener la seguridad de esa vida eterna, esa misma seguridad nos va a llevar a tener un estilo de vida diferente a la que tiene el mundo. Pero no significa que el ser cristiano es solamente salirse parámetros viciosos o de los parámetros pecaminosos del mundo. No, mis hermanos, sí, ciertamente Cristo puede sacar a un hombre de las drogas, claro que sí, pero también hay hombres que pueden dejar la droga y no tener vida eterna. Cristo puede arreglar un matrimonio, claro que sí, pero también hay hombres que arreglan sus matrimonios, pero igualmente van para el infierno. Cristo puede sacar a alguien del alcohol, claro que sí lo puede hacer, pero también yo he conocido a hombres que han dejado el alcoholismo, pero no han conocido a Cristo, no han conocido lo que es la vida eterna. Entonces, ¿qué estamos recalcando con esto? Mi amado hermano, la seguridad del creyente empieza en saber a dónde va. Y yo puedo preguntarte ahorita en este momento que me estás escuchando, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Sabes qué lugar está preparado para ti después de la muerte? Hoy en día hay muchos creyentes temerosos de la muerte. Hay muchos cristianos que todavía están angustiados, están horrorizados al saber que algún día tendrán que morir. Pero ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿por qué Pablo decía que morir es ganancia? ¿Quién gana cuando muere? ¿Cómo es posible que un hombre diga que estar muerto tiene más beneficios que estar vivo? ¿Cómo es posible que un hombre diga que el morir para él fue una ganancia, fue un logro, fue un éxito, cuando todos sabemos que cuando las personas mueren, ¿verdad? Es lo más trágico, es lo más triste, es lo más duro, es lo más fuerte? Pero ¿por qué Pablo decía eso? Porque Pablo ya tenía la seguridad a donde él iba. Pablo sabía a dónde él iba. Pablo no estaba tirando piedra. Pablo no estaba jugando a la aventura. Pablo no estaba adivinando si era creyente o si no era creyente. Pablo no estaba deshojando la margarita. Hoy en día hay muchos cristianos deshojando la margarita. Hoy soy, mañana no soy. Más tarde soy. Hoy sí, hoy no. Hoy soy salvo, mañana no soy salvo. Hoy soy cristiano, mañana soy cristiano. Y pareciera que vivimos la vida cristiana como una especie de ruleta rusa, ¿verdad? Hoy en día hay cristianos que no tienen seguridad en lo que han creído. No saben en lo que han creído. Pero yo quiero decirte en estos momentos, necesitas tener seguridad, necesitas tener convicción a dónde vas a pasar la eternidad. Y si tú todavía no tienes esa convicción, si tú todavía estás dudando de tu eternidad, yo te invito a que te arrepientas, yo te invito a que vuelvas a hacer una confesión de fe, pero una confesión de fe genuina. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, la palabra en Cristo significa si alguno está sumergido en Cristo, nueva criatura es. Es necesario hacer una confesión de fe genuina. Lastimosamente hoy en día hay personas haciendo una confesión de fe que no es genuina. No es genuina. El arrepentimiento, mi amado hermano, no significa simplemente llorar. Hoy en día hay personas que dicen: ay, míralo cómo está llorando, ay, se arrepintió. No, la carga de conciencia también hace llorar. El pesar
también hace llorar. El atristarse también hace llorar. Pero arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, significa cambiar de propósito y por ende también significa cambiar de destino. Un hombre que iba caminando directo al infierno cambia su destino y empieza a caminar rumbo al cielo. Eso es arrepentimiento. Yo no sé cómo estás viviendo tú hoy. Yo no sé si estás viviendo como un ciudadano del cielo. El apóstol Pablo también decía en Colosenses y en Filipenses que nuestra ciudadanía no se encuentra en esta tierra. Nuestra ciudadanía pertenece al cielo, es decir, somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Necesitamos como cristianos vivir como ciudadanos del reino de Dios y saber que así como somos ciudadanos del reino de Dios, también estamos esperando la manifestación del Rey. Estamos esperando que el Rey nos venga a buscar. No podemos seguirnos horrorizando ante la posibilidad de la muerte. El cristiano verdadero no debe horrorizarse ante el espíritu de la muerte. La muerte es ganancia para el que tiene a Cristo en su corazón. Lo voy a volver a repetir. La muerte es ganancia para el que tiene a Cristo en su corazón. Mi hermano, la muerte cuando llega para usted es una bendición. La puerta se abre y usted va a empezar a vivir una eternidad con Cristo Jesús. No se trata de que Cristo quiera arreglar algo de ti en esta tierra y dejarte tirado aquí. No, se trata de que el Señor te está cambiando, te está procesando, te está moldeando para hacerte apto para ir a vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a regresar a la epístola de Primera de Juan, ¿verdad? Seguimos leyendo el versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba en Dios y Dios decidió darnos esa vida. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos la vida eterna. No a través de la religión. No a través de ir cada domingo a la iglesia solamente. No tenemos la vida solamente por dejar el alcoholismo. No tenemos la vida solamente por dejar la droga. No tenemos la vida solamente porque nuestro matrimonio se arregló. No tenemos la vida solamente porque Dios nos dio un carro, nos dio una casa. Hermanos, tenemos la vida eterna cuando tengamos a Jesucristo morando y viviendo en nuestro corazón. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Por eso Él mismo decía en Juan capítulo 14 versículo 6, y Jesús les dijo, yo soy el camino. Él no dijo yo soy algún camino, no. Él no dijo yo soy uno de tantos caminos. Él no dijo bueno yo soy el mejor camino, ni siquiera dijo eso. Él dijo yo soy el camino. Hermano, cuando Jesús dijo yo soy el camino, no dejó espacio para más ningún otro camino. Así mismo, Él dijo, yo soy el camino. Después Él dice, yo soy la verdad. Gloria a Dios. Es decir, Él no dijo, yo soy una de tantas verdades que hay. Él no dijo, bueno, yo soy la mejor verdad. No. Él dijo, yo soy la verdad. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, no dejó espacio para más nada. Todo lo que no esté en Jesucristo es mentira. Todo lo que no esté en Jesucristo es fantasía. Todo lo que no esté acondicionado en Jesucristo es un engaño. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que no esté acondicionado en Jesucristo es un engaño.
El evangelio de la prosperidad es un engaño. El evangelio terrenal es un engaño. Iglesia, abre los ojos. Cristiano, abre los ojos. Y de último él dice, y la vida. Yo soy la vida. ¿Ve? Yo soy la vida. Él es la vida, mi hermano. Si usted no tiene a Jesucristo, pues sencillamente no tiene vida. Pero tengo 20 años en la iglesia, no me importa. Si usted no tiene a Jesucristo obrando, morando, viviendo en su vida, usted sencillamente no tiene vida. Bueno, pero ¿qué está pasando conmigo? Usted existe, pero no tiene vida todavía. No tiene vida espiritual. No tiene vida espiritual. No tiene comunión con el mundo espiritual de Cristo. No tiene comunión con el Padre. No tiene comunión con el Hijo. No tiene comunión con el Espíritu Santo. Y si usted no tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ellos no le conocen. Y si ellos no le conocen, usted sigue perdido. Sigue perdido. Estoy hablando en esta mañana la seguridad del creyente. El creyente debe tener seguridad. Por eso te pregunto en esta mañana. ¿Tienes seguridad de que tienes vida eterna? ¿Tienes seguridad de que tú estás en comunión con Cristo? ¿Tienes seguridad en verdad de que tienes comunión con Él? ¿Tienes comunión con el Padre? ¿Tienes comunión con el Hijo? ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? Comunión no significa saber las cosas de Jesús. No. Comunión no significa saber las cosas del Espíritu Santo. Comunión no significa tener un título teológico. Comunión no significa tener un ministerio en la iglesia. Hoy en día muchos asocian la comunión con Dios con el ministerio. Muchos asocian la comunión con Dios con las cosas que hacen en la iglesia. Por eso es que hoy en día la iglesia está lleno de empleados. Por eso es que la iglesia hoy en día a través de los años escasean los siervos. Hay empleados en la iglesia. Hay gente que piensa que por estar haciendo algo en la iglesia están agradando a Dios. Y esa filosofía, ese pensamiento católico ha penetrado la iglesia cristiana. Hoy en día si alguien no está haciendo nada en la iglesia, entonces se siente menos cristiano que el que está haciendo algo. Eso es un pensamiento católico, un pensamiento satánico que debe salir de la iglesia. Hay que sacar ese pensamiento de la iglesia. Hay personas hoy en día, por eso es que las iglesias están como locas hoy en día, abriendo ministerios por todas partes. Hoy en día inventan unos ministerios que cuando yo lo escucho de verdad me da mucha risa. Pero ¿por qué lo están haciendo? Porque la gente necesita estar haciendo algo para sentirse en comunión con Dios. Pero eso es mentira. Hermano, sé libre de ese pensamiento. Usted no necesita hacer nada para agradar a Dios. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. La salvación es el gran regalo de Dios a la humanidad. No tienes que hacer nada para tener la salvación. Solo tienes que creer en Jesucristo, creer que Él es la vida, creer que Él es la vida, creer que en Él hay salvación. Eso es lo que tienes que hacer. De lo demás se encarga el Señor. El Señor es quien llama, y cuando el Señor llama a alguien al ministerio, Él también lo va a capacitar. Pero ese llamado no tiene nada que ver con la vida espiritual de esa persona. No tiene nada que ver, hermano. La comunión con Dios es algo personal. La comunión con Dios es algo íntimo. Por eso que en Mateo capítulo
capítulo 6, Jesús reprendía a los hombres de su época y él decía: no seáis como los fariseos hipócritas, que les gusta orar en las plazas, que les gusta, ¿verdad?, hacer ministerio delante de la gente para que la gente piense o crea que ellos son espirituales, sino que más bien Jesucristo le decía: pero tú, entra a tu aposento, cerrada las puertas, ora a tu Padre en lo secreto, ora a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. La comunión con Dios, la comunión con Cristo es algo personal, es algo íntimo, es algo, mi hermano, que debe nacer de un corazón que anhela la presencia de Dios, de un corazón que quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. Entonces yo te pregunto, en esta mañana, ¿tienes tu comunión con Dios? ¿Tienes tu comunión con esa vida? Juan nos dice que Él es la vida. En Él es la vida. Veamos lo que dice rápidamente Juan capítulo 1, ¿verdad? Nos sigue hablando Juan tocante a lo que tiene que ver con la vida. Jesucristo es la vida. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana, pero yo sí lo creo, y el creer en eso ha cambiado mi vida y hoy tengo seguridad como cristiano. En el versículo 4, Juan 1 versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Cristo. En Él, y todavía está en Él. En Él, ¿ve? No hay más nadie. Es en Él. La vida se encuentra en Jesucristo. Pero muchos dirán, hablando del tema de asociar lo que es la comunión con Cristo, hermano, la comunión con Cristo, la comunión con esta vida, no está basada en ministerios. Veamos cómo Jesucristo reprendía, ¿verdad?, de una forma tan fuerte a los hombres de su época, y que esta enseñanza también nos sirve para el día de hoy. Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Esto es poderoso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuchen bien. No todo el que venga diciendo Señor, Señor, Cristo, Cristo. No. La comunión con Cristo no está basada en tus palabras, está basada en tus hechos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir que soy cristiano importa un pepino. Decir que yo soy hijo de Dios importa un pepino. Lo que Dios quiere saber es cómo lo estás demostrando. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu ser? ¿Qué está pasando en tu alma? ¿Qué está pasando en tu espíritu? ¿Qué está pasando en tu destino? ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Quién es tu Señor hoy? ¿Para quién estás viviendo hoy? Versículo 22. Y aquí está el versículo para aquellos que piensan que tienen comunión con Dios solamente porque tocan la batería en la iglesia. Aquí está el versículo para aquellos que piensan que tienen comunión con Dios solamente porque dirigen los domingos en la iglesia. Y aquí está el versículo para aquellos que piensan que tienen comunión con Dios porque son el ujier de la iglesia. Aquí está el versículo para aquellos que piensan que tienen comunión con Dios porque son los que reparten el café en la iglesia. Aquí está el versículo para aquellos que piensan que tienen comunión con Dios porque son los que abren y cierran la puerta de la iglesia. Mi hermano, tu ministerio no tiene nada que ver con tu comunión con Dios. Judas era el tesorero en el ministerio de Jesucristo. Judas Iscariote era el tesorero. Escúchame bien. Si hay un cargo importante hoy en día en la iglesia, es el cargo de tesorero.
Y Judas era el tesorero de la iglesia, del ministerio de Jesús. Pero Judas no tenía comunión con Dios. Judas era el tesorero, pero Judas por dentro era un ladrón. Judas estuvo allí cuando Jesús alimentó a los 5,000. Judas estuvo allí cuando Jesús alimentó a los 4,000. Judas estuvo allí cuando Jesús le dio ojos a Bartimeo. Judas estuvo allí cuando Jesús sanó a Lázaro. Judas estuvo allí cuando Jesús hizo tantos y tantos milagros. Judas estuvo allí cuando Jesús predicó el sermón del monte. Pero Judas era un avaricioso por dentro. Judas era un ladrón. Judas estaba en el ministerio con un propósito personal. Judas estaba en el ministerio pensando en rellenar su ego, pensando en llenar su ego. Hoy en día hay pastores que quieren levantar su ego. Hay pastores que quieren tener iglesias de 5,000 personas, pero no es porque aman las almas, sino porque quieren ser famosos. Hay ministros de alabanza que están ministrando, pero no es porque quieren ministrar, es porque quieren grabar CD, quieren ser famosos. Estamos practicando las cosas del mundo, pero las queremos hacer dentro de la iglesia. Estamos viviendo como vive el mundo y pensamos que podemos hacer lo mismo en la vida cristiana. Pues déjame decirte que no se puede. Mateo 7:22. Escuchen lo que dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí está hablando, ¿ve? Gente, profetas, aquellos que se hacen llamar profeta, gente que estaban recorriendo iglesia. Yo profetizo una bendición sobre tu vida, profetizo que los mejores tiempos están por venir, profetizo esto, profetizo aquello, profetizo esto. Y la gente que los estaban escuchando decían: oh, qué gran hombre de Dios, oh, qué hombre tan usado por Dios, oh, qué hombre, qué mujer de Dios. Y desde el cielo Dios estaba diciendo: yo no te conozco. Yo no conozco a ese profeta. Yo no conozco a esa persona que viene hablando su palabra y no mi palabra. Todo el tiempo la Biblia ha reprendido, la Biblia ha descalificado a los hombres que quieren hablar su palabra y no la palabra de Dios. Quieren hablar su idea y no la idea de la palabra de Dios. Quieren crear sus normas y no las normas que hay en la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia está lleno de legalismo. Legalismo porque hay hombres poniendo reglas de ellos en la iglesia. Pero también la iglesia se ha llenado de libertinaje. Pastores que no están dispuestos a poner las normas de Dios en la iglesia. Cuando un pastor pone su norma en la iglesia fuera de la Biblia es legalismo. Pero cuando un pastor se rehúsa a poner las normas de Dios dentro de la iglesia es libertinaje. Sigo leyendo, 22. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, milagreros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagreros que hay hoy en día, estos milagreros que abundan en los canales y que cristianos, estos milagreros que abundan en todos los canales y que voy a hacer milagros por acá, que me arreglo la muela, que me enderezó las patas, que me abrió el oído, tantas cosas. Quiero decirte hoy, el diablo también hace milagros, si no lo sabías. Sí, pero David, ¿cómo reconozco un milagro de Dios con un milagro del diablo? Te lo voy a decir rápidamente, ya estamos concluyendo. En la segunda parte seguiremos estudiando más acerca de esta enseñanza, la seguridad del creyente. ¿Cómo reconocer un milagro del diablo y un milagro de Dios? Los milagros del diablo
por más extraordinario que se vean. No importa si usted no le consiga lógica científica o lógica natural. No te preocupes por eso, porque por eso se llama milagro. No se le puede conseguir lógica natural ni lógica científica. Pero ¿cuál es el punto para identificar un milagro del diablo? Que los milagros del diablo llevan a engrandecer al pastor. Los milagros del diablo llevan a engrandecer a ese fulano apóstol de hoy en día. Los milagros del diablo hacen que la gente ponga los ojos en el pastor, en el fulano apóstol. Y la gente recorre ciudades atrás de apóstol. La gente recorre ciudades atrás de ese fulano pastor. Ya la gente no se reúne en la iglesia para escuchar de Dios, sino para escuchar lo que va a decir ese determinado pastor. Ya la gente se crea una imagen de que ese pastor es más especial que cualquier otro pastor. Ya la gente se crea una idea de que ese hombre es más usado por Dios que cualquier otro pastor o cualquier otro apóstol. Si usted está al frente de un evento así, yo quiero decirle que usted está recibiendo milagros del diablo. Y esos milagros del diablo, no decimos que no pasan, sí pasan, pero su fin lo van a llevar a la perdición, porque usted va a hacer una confesión de fe ilegal, basado en milagro. La Biblia, Jesucristo reprendió fuertemente a Tomás, lo reprendió fuertemente a Tomás cuando él resucitó, porque Tomás quería ver hueco en la mano de Jesús. Tomás quería tocar el costado para ver el hueco que dejó la lanza, pero Tomás dijo: si yo no veo el hueco en la mano de Jesús, si yo no veo el costado abierto por la lanza, yo no voy a creer. Hoy en día hay mucha gente que también decía lo mismo. Hoy en día estamos llenos de cristianos en las iglesias que hace 6 meses, hace un año, antes de ellos convertirse, ellos decían: si yo no veo un milagro, no me convierto. Si yo no veo un hecho sobrenatural, yo no acepto a Cristo. Entonces vino el diablo y les dio ese hecho sobrenatural. Vino el diablo y les dio ese milagro. Por los consiguientes, ellos fueron engañados. Hermano, es una confesión de fe falsa. Es una confesión de fe errónea. Usted todavía no conoce al Cristo verdadero. Y cuando Tomás dijo, cuando llegó Jesús y Tomás tocó el hueco de la mano de Jesús traspasado por los clavos, Tomás tocó el costado de Jesús traspasado por la lanza. Tomás dijo: ahora sí creo. Estamos llenos de Tomás en las iglesias. Llenos de Tomás. Quieren ver para creer. Quieren ver. Les gusta lo sensacional. Les gusta los shows. Le gusta el milagrero. Le gusta los despliegues de hechos sobrenaturales. Pero veamos lo que respondió Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué has visto los huecos? ¿Por qué has visto mi costado creíste? Ay, le dijo Jesús a Tomás. Y Jesús le dijo a Tomás: bueno, yo quiero decirte, bienaventurado el que no vio y creyó. Ese es el verdadero cristiano. Bienaventurado el que no ha visto pero ha creído. Bienaventurado aquel cristiano que no necesita de un milagro para rendirse a los pies de Jesucristo, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, así que la fe es por el oír. Hermano, la conversión, la cristiandad viene por oír, no oír cualquier cosa, no oír cuentos, sino oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cambia, es la palabra de Dios que salva, es la palabra de Dios
Dios que transforma. No son los milagros, no son los shows, no son la cantadera, no son los hechos sobrenaturales. No, mi hermano, porque Satanás también lo puede hacer, pero lo único que el diablo no puede hacer es dar vida. Solo Jesucristo puede dar vida, solo Él puede dar salvación. Y el versículo 23, la respuesta de Dios para estos hombres, la respuesta de Dios para estos profetas que andan profetizando en su nombre, pero no en el nombre de Jesús, para aquellos milagreros que andan por allí en las televisoras y que cristianas, haciendo toda clase de show para hacerse famoso. A mí me da mucha tristeza cuando en una oportunidad, yo indagando, ¿verdad?, abrí el Facebook de uno de estos pseudoapóstoles, y lo que me llamó la atención que apenas abrí el Facebook decía figura pública. Hermano, qué tristeza. Nosotros los cristianos no estamos llamados a ser figura pública, no estamos llamados a ser famosos, no estamos llamados a ser hombres reconocidos por las naciones, porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Y cuando predicamos el verdadero evangelio, a la gente del mundo no les va a gustar. A nadie le gusta que tú lo confrontes con su pecado, a nadie le gusta que tú lo confrontes con su verdad, a nadie le gusta que tú le digas: mira, tú necesitas a Cristo, no me importa el dinero que tú tengas, tú necesitas salvación. A nadie le gusta ese mensaje. Todo aquel que en verdad salga al mundo con el verdadero mensaje de Jesucristo no va a ser famoso. Más bien, según dice la palabra de Dios, va a correr peligro de ser perseguido, va a correr peligro de ser manipulado, va a correr peligro de ser ultrajado, va a correr peligro de ser golpeado, va a correr peligro de ser humillado. Entonces podemos decir, si hoy en día la iglesia ha cuajado también en el mundo, si la iglesia se siente tan cómoda en el mundo, es porque no están predicando el verdadero mensaje. Porque lo que sí le gusta escuchar al mundo es que tú vas a ser rico, lo mejor está por venir para ti, tú eres el más grande campeón. Claro que el mundo le gusta eso sí le gusta el mundo. Por eso es que el mundo está aplaudiendo hoy en día a estos pseudoapóstoles. Por eso el mundo está buscando entrevistar a estos pseudoapóstoles. Por eso es que el mundo hoy en día le está dando Grammy a los cristianos, porque los cristianos están cantando lo que a ellos les gusta. Los cristianos ya han dejado de cantar canciones cristianas para cantar canciones de amor, para cantar canciones románticas, canciones que lo único que hacen es bajar el autoestima de las personas. Por eso el mundo está premiando a los cantantes cristianos, porque los cantantes cristianos se han corrompido con la cosa de este mundo, hermano. Pero escuche lo que dice el versículo 23 para yo poder concluir. Entonces les declararé: nunca os conocí. No hay comunión. Nunca hubo comunión entre toda esta gente, entre todo esto que estoy diciendo en estos momentos. Nunca hubo comunión de parte del Dios Santo con estas cosas. No hay comunión, mi hermano. Hoy en día, con tristeza, tú puedes llegar a una librería cristiana. ¿Qué es lo que tú observas? Pura foto de los hombres, puro pensamiento de los hombres. 5 pasos del pastor fulano tal para que tú seas esto, la idea de la profeta tal para que tú. No necesitamos la idea de los hombres. Ya tenemos la mejor idea, es la idea de Dios. Ya tenemos la mejor palabra, la palabra de Dios. Amado hermano, yo quiero invitarte a que afiances tu seguridad en Cristo Jesús. La seguridad de Cristo, la seguridad del cristiano empieza por saber que tiene vida eterna, saber que tiene vida eterna. Y lo segundo
La seguridad del cristiano está por saber que él tiene comunión con Dios. Hermano, ese es nuestro objetivo. Buscar y mantener la comunión con Dios. Buscar y mantener la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No nos importa lo que hagan los demás. No nos importa lo que diga el mundo. No nos importa lo que diga la gente. Gozaos y alegraos, dice la Biblia. Gózate, alégrate cuando hablen mal de ti, cuando te humillen mintiendo. Gózate y alégrate, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, cuando por causa de la palabra tú eres perseguido, cuando por causa de la palabra tú eres manipulado por la gente, cuando por causa de la palabra tú eres humillado por la gente. Gózate y alégrate porque tú eres hijo de Dios. Vamos a continuar en otra próxima oportunidad. Y bueno, le pido al Señor que esta palabra pueda conseguir lugar en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, como cristiano necesitamos tener la seguridad a la cual Dios nos está llamando. Dios te bendiga, mi hermano.